Abejas, pájaros y cigüeña. ¿Qué tiene todo esto en común? Que lo usamos para intentar hablar del sexo sin que nos incomode. Es un tema complicado, tal vez es inclusive hasta para hablar adulto a adulto. Ahora, cuando es de adulto a nuestro hijo, pensamos que es la forma más sencilla de hacerlo. Pero realmente, ¿cómo introducimos el tema de sexo? ¿Cómo introducimos el tema de cómo se hacen los bebés? Bueno, esto es lo que queremos que hablemos hoy. El primer tip, y que es lo más sencillo para quitarnos presión a nosotros mismos, es que no tenemos que tener la conversación. No es un tema que se dice una sola vez y ya, listo. Lo cancelo de la lista. Entonces tal vez esto ayuda a quitarnos la presión, porque ya no es como... Bueno, tengo que incluir todo en esta conversación, porque si se me olvida, qué pereza tener que volver a tener este tema, qué incómodo. Por supuesto, no es igual la conversación que tenemos con el niño de 5 años que el que tenemos con el de 12 o el que tenemos con el de 15 o 16, porque sí, imagínense que estas conversaciones se van a dar en todo este lapso de tiempo. Es un montón de información. Entonces la primera pregunta es, bueno, pero ¿a qué edad comienzo? Lo bonito es que como no es solamente una conversación, realmente comenzamos a hablar de sexualidad desde que los niños tienen vocabulario, es más, desde inclusive antes, porque en el momento en el que comenzamos a hablar con ellos de consentimiento, de que tiene un pene, de que tiene una vagina, que tiene una vulva, eso ya estamos introduciendo el tema de una forma natural y orgánica, ahí ya estamos introduciendo el tema. Entonces, ya empezamos sin darnos cuenta, entonces eso es como un gran alivio. Pero ahora la pregunta que sigue es un poco más compleja, porque ya es por ahí de los 5 o 7 años, cuando ya comienzan a hacer preguntas más específicas, como ¿cómo se hace un bebé? Y aquí es cuando ya metemos a las abejas y la cigüeña y el hornito que tiene mamá y lo cocina como si fuera un pancito. Bueno, ahí es cuando comenzamos nuestro propio trabajo interno, de que tenemos que usar palabras reales de una forma que no sea detallada a esta edad, pero que vayamos involucrando los temas. Ya en lugar de hablar del pancito y la cocinita que tiene mamá, en este momento lo que vamos a hacer es explicar eso, pero con palabras reales. Y le vamos a explicar que los papás tienen algo que se llama semen, que es como una semillita. Y eso se une con los óvulos que tiene la mamá, ¿ok? Entonces, cuando se junta el semen con los óvulos, se comienza a hacer un bebé en el útero de la mamá. ¿Ves? No hablamos de pancita, porque realmente el bebé no está en la pancita, está en el útero. Y es súper importante comenzar a usar las palabras adecuadas, porque eso nos va a abrir la ventana para los demás temas de conversación. Y bueno, entonces uno dice, pero... ¿Y si quiere más detalles, o le cuento más, o me espero, o cómo lo hago acá? Bueno, aquí lo bonito es que como ya sabemos que son un montón de conversaciones, vamos a dar información concreta, veraz y sencilla. Y ahí simplemente preguntamos, ¿y tienen más preguntas, mi amor? ¿Te quedó claro? ¿Tenés alguna duda? Y la mayoría de los niños son, no, estoy bien, ya, listo, gracias. Y se van. Y decimos, bueno, eso no estuvo tan pesado. Entonces, ¿qué pasa conforme van llegando a otras edades? Digamos de 7 a 9 años. Bueno, ya puede que ahí ocupen un poquito más de información. Entonces, ¿qué tanta información? Para esto es bueno que yo les recomiendo a ustedes algunos libros para que ustedes tengan a la mano, porque a veces hay temas que no sabemos con cuánta profundidad irnos, pero el mismo niño nos lo va a ir porque nos lo va a ir demostrando con sus preguntas. Ahora, acá muchas veces la pregunta es, pero... Es que no le quiero decir mucho porque no le quiero como robar esa idea, esa infancia, esa inocencia que tiene. Bueno, yo no sé si ustedes han visto las películas que hay en todo lado. Los niños están expuestos a la sexualidad desde siempre. Y ni siquiera una sexualidad sana, sino la sexualidad de las películas. Entonces no estamos robándolo. Más bien, si se quieren, los niños que tienen conversaciones claras y específicas con sus padres tienen menor riesgo de embarazos precoces, de enfermedades sexuales y más bien suelen postergar la sexualidad hasta una edad en donde se sienten cómodos y adecuados con sus cuerpos y con la información y el consentimiento de sus parejas. Entonces no, más bien estas conversaciones los protegen en lugar de ponerlos en riesgo. Y bueno, también otra cosa que vamos a ir haciendo en estas edades es que no quiero que pensemos que es una conversación incómoda y que simplemente llegó el niño de la escuela y... Mi amor, hoy vamos a hablar de sexo. No, vamos a utilizar ventanas naturales. Entonces, más adelante, cuando el de 9 años, por ejemplo, comienza a estudiar el sistema reproductor, comenzamos a ver si tienen más preguntas y utilizamos esas aperturas naturales que se van a dar para ir introduciendo más preguntas, para ir introduciendo más respuestas, para ver si le quedó una preguntita, para ver si escuchó algo en la escuela. Entonces le preguntamos, mi amor, ¿y con eso tenés alguna pregunta?
Ay, bueno, escuchaste algo en la escuela que te diera curiosidad, que no sabes cómo abordar y lo hablamos. Y vean que acá nuestro lenguaje tiene que ser completamente natural. Porque si, por ejemplo, decimos, ¿tenés alguna pregunta? y nuestro lenguaje verbal lo que dice es, Por favor, señor, que no me pregunte nada. el niño va a decir, no, No tengo preguntas. aunque sí las tenga. ¿Por qué? Porque lo que estamos comunicando con nuestro lenguaje no verbal es que ojalá no las tenga. Tenemos que hacerlo natural. ¿Qué otra apertura natural tenemos? Digamos que sabemos que viene un hermanito nuevo a un compañerito o viene una sobrinita nueva. Entonces aprovechamos, viste mi amor que tía va a tener un bebito nuevo. Yo quería contarte para ver si vos tenés una pregunta sobre cómo se hizo tu primita. Y comenzamos con esas aperturas naturales. Esto lo hace más sencillo que simplemente llegar y sentarlos y decirles, bueno, Hoy hablamos de que realmente no es la cigüeña. vamos a quitar esta incomodidad teniendo aperturas naturales. Yo sé que tal vez está la tentación de decir, No, voy a dejar que la escuela se encargue de hablarlo. De por sí ya van a tener clases. ¿por qué no hacerlo? Porque muchas veces cuando nos esperamos a que lo haga la escuela, va a ser muy tarde. Los niños se van a haber enterado de algo por sus amigos que no necesariamente es correcto o adecuado, o su curiosidad los va a llevar a buscar en internet. De hecho, les voy a contar la historia de Mateo. Mateo es un niño de 9 años y Mateo quería saber del sexo. Entonces le fue a preguntar a sus papás y sus papás le dijeron, Ay, mi amor, otro día hablamos de eso. O sea, está demasiado joven, tienes toda una vida para aprender. bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la curiosidad no paró ahí simplemente porque nuestra respuesta lo haga. Mateo puso en internet qué es sexo y tiró Google. Ustedes se pueden imaginar el montón de cosas que salieron. Simplemente porque nosotros no queramos tener la conversación, no significa que el niño nuestro va a dejar de buscar la respuesta. Entonces tenemos que estar abiertos y dispuestos a tener estas conversaciones para evitar que el niño lo aprenda de otras formas. Yo sé que eventualmente en la escuela lo van a ver, pero muchas veces lo que la escuela maneja es un contenido netamente orgánico. Y nuestro acompañamiento tiene que introducir más temas, tiene que introducir cuáles son nuestros valores. Y no hablo de abstinencia, porque realmente la abstinencia ustedes saben que es ineficaz e ineficiente, sino que ya podemos hablar e introducir el tema y lo acompañamos. ¿Por qué? Porque sexualidad no significa únicamente órganos sexuales y la parte física, fisiológica de cómo se hace un bebé. La sexualidad también involucra consentimiento. Y bueno, aquí es donde hablamos con nuestros hijos. En esas edades es magnífico. Bueno, y comenzamos desde pequeñitos. ¿Qué pasa si le quiere dar un abrazo a Sofía y Sofía no quiere un abrazo? Entonces todos estos son temas importantes en estas edades. Pero ¿qué tal cuando llegamos a los 11, 13 años? Pero en esta parte de acá ya es posible que nuestro hijo tenga más preguntas y sean más específicas. Así al de 9 le sirvió, hay un espermatozoide y hay un óvulo en el útero que más adelante crece y el bebito sale por la vagina, puede que el del 11 ya tenga la pregunta de Pero ¿cómo es que llegó, mami, ese espermatozoide al óvulo? ¿Cómo hace? y aquí inevitablemente nos toca la respuesta real. Y lo vamos a decir de forma sincera y apoyando nuestros libros educativos. Acá también les pongo uno que me gusta mucho con los que lo puede acompañar. Pero esta información tiene que ir acompañado también de todo el proceso que significa, no únicamente el acto, sino todo el contexto que ocupamos darlo, incluyendo información de cómo sus cuerpos van a ir cambiando en estas edades. Yo sé que es un tema incómodo, pero a la hora de la hora es un tema necesario y ocupamos quitarle este velo de incomodidad. ¿Por qué? Porque la parte más importante de la sexualidad es que el niño se sienta cómodo viniendo a nosotros, que se sienta cómodo con sus preguntas, con sus respuestas, con sus temas. Y ocupamos también que todos los temas terminen con un, bueno, mi amor, y si tienes algún problema, si no sabes cómo decidir algo, si tienes alguna duda, yo quiero que vengas a mí. Y además aquí voy a tener yo estos libros que también vos puedes leer y repasar, a veces vos solo, a veces con mi ayuda, a veces con la de papi. Queremos que el niño sepa que la transparencia nuestra es real. Igualmente aquí te dejo los libros que te recomiendo y cualquier duda, preguntita, ponérmela acá, ya sea de algo específico de la edad o alguna pregunta que tu hijo te hizo que no sabes cómo responder. Listo, y nos vemos en la próxima porque vienen más videos de esto y más.